Un fallo en la cabina. El vuelo 3597 de Crossair sobrevolaba Alemania a más de 8.000 metros. Mientras el piloto automático manejaba el avión, la tripulación comenzó a revisar los procedimientos para su aterrizaje. Según el informe, la plataforma y las pistas de rodaje están húmedas. No se especifican instrucciones de frenado. ¿No tenemos un informe de fricción? Así es. Eso suele significar que no lo han comprobado últimamente. Sí. Era el último vuelo del día en esta ajetreada ruta europea. El viaje de 660 kilómetros de Berlín Sur a Zúrich tan solo duraba 1 hora y media. Había muchos asientos vacíos a bordo. Un grupo de 21 pasajeros no llegó a tomar el vuelo. El emprendedor de negocios por Internet, Peter Hogenkamp, volvía de un viaje de negocios en Alemania con su socia Jacqueline Badran. Aquel día queríamos haber cogido el tren, pero teníamos que estar en Zúrich para la ceremonia de inauguración del negocio, así que decidimos que teníamos que ir en avión. Voy a dormirme un rato. Había sido un día muy duro, así que estábamos muy cansados cuando llegamos al aeropuerto. Entre los pasajeros se encontraba el grupo Passion Fruit, la respuesta alemana a las Spice Girls. Se dirigían a dar el último concierto de su gira. ¡Sí! Me sorprendí cuando de repente las 3 Passion Fruit entraron y se sentaron justo delante de nosotros. Lo que me faltaba. El vuelo 3597 era un avión comercial Avro 146. Era un avión británico famoso entre las aerolíneas regionales como Crossair. El capitán Hans Ulrich Lutz estaba al mando. Llevaba en la aerolínea más de 22 años y había trabajado como piloto y como instructor. Háblame de la pista y de las condiciones. Cubierto con nieve ligera. El copiloto Stefan Lera era nuevo en la aerolínea. Había recibido su licencia de piloto hacía 1 año y medio. Había sido contratado por Crossair nada más terminar la escuela de aviación. Las Passion Fruit hacían mucho ruido. Estaban emocionadas. Creo que iban de un concierto a otro, así que todavía llevaban la ropa de la actuación. Y yo me dije, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me dejan dormir? Supongo que podemos movernos. Nos movimos unas filas hacia atrás y nos cambiamos de lado. Nos sentamos en una zona muy tranquila. Crossair 3597. Permiso para despegar a nivel de vuelo 160. El vuelo salió con un poco de retraso. Debía aterrizar en Zúrich en menos de 1 hora y media. Según la última información, llegaremos a la pista 14. ¿Qué tipo de aproximación? Aproximación ILS. De acuerdo. Un ILS o sistema de aterrizaje instrumental significa que los pilotos serán guiados a la pista por señales de radio transmitidas desde el aeropuerto. Y una altura de decisión de 500 metros. Avíseme a 30 metros del mínimo. De acuerdo, le avisaré a 30 del mínimo. Los sofisticados computadores del avión harían la mayoría del trabajo al descender. En el aeropuerto de Zúrich, el clima estaba empeorando. Estaba nevando y cada vez había menos visibilidad. Crossair 3191, gira a la izquierda y diríjase a la 150. En la torre, los controladores comenzaron la rutina nocturna. Un supervisor envió un mensaje notificando a las tripulaciones que la pista 14 estaba fuera de servicio por una nueva y controvertida ley. Los aviones que aterrizaban en la pista 14 tenían que sobrevolar Alemania para aproximarse, pero la gente de Alemania se había quejado del ruido. Por asuntos políticos, los aviones tenían que sobrevolar Suiza en su descenso final hacia el aeropuerto de Zúrich, por cuestiones de ruido.
No era por razones operativas ni climáticas, simplemente políticas. Suiza accedió a cerrar la pista 14 después de las 10 de la noche para evitar que los aviones invadieran el espacio aéreo alemán y usaran la pista 28 en su lugar. La tripulación no había recibido aún esta información, pero el copiloto Lera estaba familiarizado con la nueva norma. Pregunto si aterrizamos en la pista 14. Son casi las 10. Estoy prácticamente seguro de que llegamos a la 14. Aproximación a Zúrich, Crossair 3597. Por favor, confirme la aproximación a emplear. Es la ILS-14. Crossair 3597, identificado. Será una aproximación VOR-DME en la pista 28. Dios, ¿algo más? Está bien. A diferencia de la pista 14 con sus sofisticados instrumentos de aterrizaje, la pista 28 no estaba equipada para aterrizajes ILS. En su lugar tenía un sistema de navegación menos preciso. Se llamaba VOR-DME. Un radiofaro enviaba información a los aviones sobre su distancia a la pista y si está a su derecha o a su izquierda. No proporcionaba información sobre la altitud del avión. Los pilotos preferían no hacer aproximaciones VOR porque suponían un trabajo mayor para la tripulación. Él siempre prefería una aproximación ILS, porque recibía información sobre la pendiente de aproximación y también podía usar el piloto automático para guiarle literalmente hasta el suelo de la pista. Debido a esta tecnología menos precisa, la pista 28 apenas se usaba antes de la ley antirruido. Redireccionando hacia la pista 28. Carta 13-2. Entonces el capitán Lutz abandonó la aproximación ILS que estaba planeando y preparó a su copiloto para una aproximación menos precisa. ¿Conoces la aproximación 28? Sí, la he hecho un par de veces. La tripulación repasó todos los detalles para aproximarse al aeropuerto de Zúrich. Trasavingen, Zúrich, 1800 metros al este. Aquella noche quedaban pocos aviones por aterrizar, entre ellos el vuelo 3597 y otros dos vuelos de Crossair justo antes que él. A medida que los aviones se aproximaban a la pista, los controladores necesitaban que se apartasen. Crossair 3597, reduzca velocidad a 180 o menos. Velocidad 180 o menos. Crossair 3597. El capitán Lutz hizo el giro final para alinear su avión con la pista. 160 nudos. El avión estaba inmerso en la tempestad que rodeaba a Zúrich. En el aeropuerto, el penúltimo vuelo de Crossair aterrizó en la pista 28. Con tan solo el vuelo 3597 por aterrizar, el supervisor decidió irse a casa pronto. La controladora que dirigía el avión era la única que quedaba en la torre. Crossair 3597, siga reduciendo la velocidad hasta llegar a la velocidad de aproximación. Torre de Zúrich, aquí Crossair 3891. Recibió un informe del avión que acababa de aterrizar. La visibilidad al aproximarse a la pista 28 era limitada. Solo se veía la pista a 2 kilómetros. Pero el capitán Lutz conocía muy bien el aeropuerto de Zúrich. Siguió hacia la pista. Bajando tren de aterrizaje. El avión comenzó el último paso de la aproximación. Tripulación de cabina, preparados para aterrizar. El capitán Lutz comenzó a reducir la velocidad e inició un descenso abrupto. $10 kilómetros. Comprobado. Sí. Flaps 3-3. Flaps 3-3 seleccionados. Comprobación final. Comprobación final. 3 destellos comprobados. Comprobado.
116 nudos. El descenso se hizo aún más abrupto. Flaps a tope. Completado. Comprobado. El vuelo 3597 estaba a unos 3 minutos de la pista. El capitán Lutz esperaba verla en cualquier momento. Estamos a 30 del mínimo. ¿Tenemos contacto con el suelo? Sí. Los pasajeros se prepararon para el aterrizaje. Estábamos muy cerca del aeropuerto, así que pensamos que todo iría bien, aunque no veíamos nada porque estaba oscuro y nevaba. En la torre la controladora seguía el vuelo para asegurarse de que estaba alineado con la pista. Crosser 3597, permiso para aterrizar en la pista 28. 2-4, el mínimo. 2-4. El vuelo había alcanzado la altura de decisión a 730 metros sobre el nivel del mar, 300 metros sobre Zúrich. La altura de decisión es la altura mínima a la que puedes descender antes de decidir si ves la pista y continúas la aproximación o prefieres dar una vuelta primero. Tenemos contacto con el suelo. Continuamos. 800. 800. El capitán Lutz aún no veía las luces de la pista, pero sabía que el vuelo anterior al suyo había tenido el mismo problema. Mierda. Dijo que vio la pista a 2 kilómetros. Debían estar casi encima de la pista, pero por alguna razón aún no la veían. ¿Abortamos? Crosser 3597. La tripulación decidió abortar el aterrizaje. ¡Abortando! Y llevó al avión a sus límites para hacerlo subir. El capitán Lutz dio potencia a los 4 motores del avión a medida que abortaba su aterrizaje en el aeropuerto de Zúrich. No había suficiente tiempo para que los 4 motores recibieran la máxima potencia y pudieran librar una ladera cubierta de árboles que surgió ante ellos. Los habitantes de un pueblo cercano presenciaron los últimos momentos del vuelo 3597. Estaba paseando a mi perro. De repente vi el avión surgir de detrás del bosque y de la pequeña ladera y pensé que volaba muy bajo y que no estaba haciendo la misma ruta que hacen los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Zúrich. El avión rozó las copas de los árboles. De repente empezamos a movernos mucho. ¿Qué estaba pasando? Algo iba mal. Momentos después, el avión se precipitó hacia la ladera. Crosser 3597, aquí la torre de Zúrich, ¿me recibe? Crosser 3597, aquí la torre de Zúrich, ¿me recibe? De repente, el cielo al oeste se volvió naranja, como si hubiera un incendio, una explosión. El impacto destrozó el avión. Las alas se partieron y el combustible estaba en las alas, así que las llamas entraron al interior del avión. Crosser 3597, aquí la torre de Zúrich, ¿me recibe? Aquí la torre de Zúrich. Tenemos una posible emergencia en una aproximación por el sector este. Repito, aproximación por el sector este. El vuelo 3597 de Crosser se había estrellado cerca del pueblo de Bassersdorf, al noreste de Zúrich. Algunas personas habían sobrevivido al accidente, entre ellas Peter Hogenkamp y Jacqueline Badran. No recuerdo cómo salimos del avión.
Simplemente la parte trasera estaba cortada y pudimos salir de él. Una de las componentes de Passion Fruit también sobrevivió, pero sus dos compañeras que se encontraban en la fila de delante fallecieron. Cuando te dan las instrucciones al principio, cuando te subes al avión, nunca te dicen cuánto tienes que alejarte corriendo para escapar de un avión en llamas. Nunca te lo cuentan. Salgamos de aquí. Así que pensé, unos 100 metros. En unos minutos las patrullas de emergencia llegaron al lugar del accidente. ¡Aquí! ¡Aquí! 24 de las 33 personas del vuelo 3597 habían muerto, entre ellas el capitán Lutz y el copiloto Stefan Lera. Daniel Connect, un investigador de la Agencia Suiza de Investigación de Accidentes Aéreos, llegó a la escena. Recibí una llamada de nuestro servicio de rescate hacia las 10:30 de la noche. Media hora después estaba en el lugar del accidente. La parte trasera del fuselaje estaba bastante intacta. También era la zona en la que la mayoría de los supervivientes salieron ilesos. En el caso de Peter Hogenkamp y su compañera, parece que desplazarse al fondo de la cabina le salvó la vida. Creo que fue simple suerte. Creo que habría sido muy distinto si no nos hubiéramos cambiado de asientos. Puede que fueran las Passion Fruit las que nos salvaran la vida. Mientras los equipos de rescate se ocupaban de los supervivientes, Connect y su equipo supervisaban el lugar del accidente. La situación de los escombros lejos del aeropuerto era de interés para los investigadores. ¿A 4 kilómetros y 50 metros de la pista? El avión no estaba donde debía estar. Chocó contra una ladera al este de la pista 28, así que obviamente volaba muy bajo. Y la primera pregunta es, ¿por qué lo hizo? Las cajas negras del avión se encontraban entre los restos. Estaban en buenas condiciones. Los investigadores sabían que este había sido el peor desastre aéreo en territorio suizo en más de una década. Estaban bajo presión por encontrar respuestas cuanto antes. Mientras el trabajo continuaba en el lugar del accidente, se estableció un puesto de mando cerca. Jan Overney lideraba la Agencia Suiza de Investigación de Accidentes Aéreos. Se encargó del caso de Crossair. El público estaba muy ansioso sobre este accidente. Los medios de comunicación se planteaban muchas preguntas, así que tuvimos que realizar una investigación más a fondo. El accidente sucedió al final de un largo día para el capitán Lutz, pero dado su historial, los investigadores debían considerar otras causas. Sabíamos que el capitán tenía mucha experiencia. Había volado unas 17.000 horas en toda su carrera. Había sido instructor y examinador de vuelo dentro de la compañía durante más de 20 años. Las grabadoras de vuelo se enviaron a un laboratorio de París para extraer su información. Al mismo tiempo, los investigadores habían comenzado a recuperar fragmentos de escombros del lugar del accidente. Buscaban indicios de algún problema. La posición de los interruptores es muy importante. Y si se tienen paneles indicadores, por ejemplo con bombillas, se pueden analizar los diferentes cables de las bombillas y se puede determinar qué indicaciones o advertencias estaban activas en el momento del impacto. Un investigador se topó con un resto del accidente intrigante. Los indicadores de combustible proporcionaban información sobre el combustible que entraba en los 4 motores turbo del avión. Curiosamente, uno de ellos estaba instalado al revés.
Esto hizo que nos planteáramos muchas preguntas, y también los medios. Todo el mundo quería saber cómo se podía pilotar un avión con un instrumento instalado al revés. No era un instrumento muy importante. Se podía leer, aunque estuviera instalado al revés. Pero si este problema obvio no llegó a arreglarse, ¿qué otra cosa podría haber ido mal en el avión? Obviamente, había problemas de mantenimiento. Nos fijamos en la forma en que la compañía llevaba el mantenimiento de los aviones. Mientras se llevaba a cabo este examen, los investigadores estudiaron los motores del avión para determinar si estaban funcionando en el momento del accidente. Tierra, ramas de árboles y otros restos encontrados dentro de los motores sugirieron que sí. Los comprobamos visualmente y vimos que los 4 motores estaban funcionando en el momento del accidente. Las autoridades necesitaban estar seguras. Tendrían que comparar sus descubrimientos con los datos de las grabadoras de vuelo. Mientras tanto, la situación del accidente sugería que algo habría despistado a la tripulación en su descenso al aeropuerto de Zúrich, con trágicas consecuencias. Connect se centró en las cartas de vuelo que usaron para planear su aproximación. ¿Hubo un problema con la aproximación o un problema con el avión? Este tipo de pregunta fue predominante cuando comenzamos la investigación. ¿Conoces la aproximación 28? Sí, la he hecho un par de veces. La carta de aproximación proporciona a los pilotos instrucciones para llegar a la pista. Dice que vayamos a Trasandingen, Zúrich. Detalles sobre frecuencias de radio, así como de la altitud y la velocidad en varios momentos del aterrizaje. Cuando los investigadores estudiaron una carta de aproximación como la que empleó la tripulación, descubrieron algo asombroso. La carta no mostraba la colina con la que se estrelló el avión. Una carta de aproximación es algo muy importante, porque si hay alguna indicación incorrecta en ella, podría despistar a la tripulación y hacerles fallar en algo. Háblame de la pista y de las condiciones. Cubierto con nieve ligera. Una carta defectuosa podría haber sido un peligro para una tripulación no familiarizada con el aeropuerto de Zúrich. Pero Lutz había volado desde y hacia Zúrich numerosas veces. Él y su copiloto vivían en la ciudad. El comandante llevaba volando desde Zúrich los últimos 15 o 20 años, así que conocía muy bien este aeropuerto. Los investigadores concluyeron que la carta de aproximación defectuosa podría haber engañado a otra tripulación, pero no a esta. Llegaron algunas noticias definitivas. La información de los motores extraída de las cajas negras confirmó la observación en el lugar del accidente. Vimos fácilmente que los motores funcionaron de manera normal. Se eliminó de la lista otra causa potencial del accidente, un fallo mecánico. Los investigadores consideraban ahora otra posibilidad. Yo cubría el lado oeste de la aproximación la noche del accidente. ¿Pudo la controladora de tráfico aéreo haber manejado mal el avión de alguna manera? Los investigadores estudiaron registros de la noche del accidente y descubrieron algo desconcertante. Había muy poco personal en la torre de control del aeropuerto de Zúrich en el momento del accidente. Se fue antes de que acabara su turno. El supervisor de la torre se fue pronto a casa, dejando a una controladora sola, guiando sola el aterrizaje del vuelo 3597. Era relativamente joven y digamos que no tenía mucha experiencia. Los investigadores estudiaron entonces transcripciones de conversaciones entre la controladora de vuelo y la tripulación para buscar indicios de haber cometido algún error. Crosser 3597 identificado. Crosser 3597 reduzca velocidad a 180. Pista 28. Crosser 3597 siga reduciendo la velocidad hasta llegar a la aproximación final. Permiso para aterrizar. No encontraron ninguna indicación de que la controladora diera a la tripulación instrucciones incorrectas, pero revisaron la llamada por radio del piloto del vuelo de Crosser que aterrizó minutos antes. Torre de Zúrich, aquí Crosser 3891. La visibilidad al aproximarse a la pista 28 era limitada. Solo se veía la pista a 2 kilómetros. Ese piloto advirtió de las malas condiciones en la aproximación a la pista 28. Tuvo elección. Se preguntaban por qué la controladora no cerró la pista. Debido a la mala visibilidad, pudo haber reabierto la pista 14 a pesar de la ley antirruido.
Esto habría permitido a la tripulación haber realizado una aproximación instrumental, pero no lo hizo. Gracias, Crosser 3891. Buenas noches. Habría sido mucho más fácil realizar una aproximación para un aterrizaje instrumental con ese tipo de clima y sin tener en cuenta los asuntos políticos. Se sospecha que sin su supervisor presente, la controladora no tenía la experiencia suficiente para hacer una llamada tan importante. Está claro que tomar la decisión de no permitir una aproximación a la pista 28 y hacerla en la 14 en su lugar exigía una cierta seguridad, un cierto coraje. Sin embargo, el capitán Lutz escuchó la misma advertencia. La visibilidad al aproximarse a la pista 28 era limitada. Solo se veía la pista a 2 kilómetros. Bajando tren de aterrizaje. Continuó a pesar de ello. Los investigadores estaban ahora seguros de que la controladora no era responsable de ninguna manera. El piloto siempre puede decir que no. Puede rechazar la autorización. Si cree que el aterrizaje no es posible, es libre de rechazar un permiso para aproximarse y pedir uno distinto. Jan Overney no entendía por qué el capitán Lutz no hizo precisamente eso. Tendría que haber sabido que no debía hacer una aproximación poco precisa con malas condiciones climáticas. Cuando vimos el error que había cometido el piloto, inmediatamente nos preguntamos cómo había sido posible. Para un piloto experimentado, que además es instructor, fue un error muy básico. Overney empezó a preguntarse si algo en la larga carrera de Lutz escondía alguna pista sobre su comportamiento la noche del accidente. Los investigadores estaban descartando una por una las posibles causas del accidente del vuelo 3597 de Crossair. Esperaban que la respuesta se encontrara en la grabadora de voz de cabina o CVR del avión siniestrado. Tras esperar muchos días a que la información se enviara desde Francia, ahora la escuchaban cuidadosamente, buscando pistas que pudieran explicar por qué el avión volaba tan cerca del suelo, tan lejos del aeropuerto. Navegador IL conectado. Las autoridades consiguieron más de lo que esperaban. No solo la información de la grabadora estaba completa, sino que además el capitán Lutz había registrado todo lo que hacía. Pista de salida 275. Velocidad comprobada. Flaps a 18. Era prácticamente una hoja de ruta de lo que sucedía en la cabina. No es lo normal que el piloto cuente todo lo que hace o lo que ve. Y eso ayudó mucho a la investigación. Estamos a 30 del mínimo. ¿Tenemos contacto con el suelo? Sí. Los investigadores descubrieron que la tripulación del vuelo 3597 estaba buscando la pista y creían que la verían pronto. Gracias a las grabadoras, descubrimos que el comandante y su copiloto no tenían miedo, ni sintieron que algo no iba como lo habían planeado. Pero lo que no sabían era que el avión estaba a 6 kilómetros de su objetivo. Mierda. Dijo que vio la pista a 2 kilómetros. 500 metros. El capitán Lutz pensó obviamente que su avión estaba más cerca de la pista de lo que estaba. Los investigadores consideraron la posibilidad de que se despistara debido al equipo medidor de distancia o DME. Indica a los pilotos a qué distancia están del aeropuerto. La indicación del DME podría haber proporcionado la distancia y después habría detectado inmediatamente que estaba debajo de la ruta de aproximación. Quizá el DME del vuelo 3597 estaba defectuoso. Se había recuperado de entre los escombros, pero era imposible saber qué información había proporcionado a los pilotos. Sin embargo, había otra forma de comprobar si el instrumento funcionó o no. La distancia DME no estaba registrada en la grabadora de datos de vuelo, pero en 2 ocasiones los pilotos mencionaron la distancia. 10 kilómetros. Comprobado. Sí. ¿Pero estaba el capitán Lutz realmente a 10 kilómetros de la pista cuando hizo ese informe? Los investigadores compararon la hora en la que Lutz comprobó su DME con la información del radar sobre la situación del avión en ese mismo momento.
Descubrieron que cuando los instrumentos de Lutz decían que se encontraba a 10 kilómetros, era exactamente así. Descubrimos que en aquel momento los pilotos disponían de una indicación de la distancia. Se pudo tachar entonces de la lista un problema instrumental como posible factor del accidente, lo que aumentó el misterio. Tenemos contacto con el suelo. Continuamos. Si el instrumento funcionaba, ¿por qué pensó Lutz que estaba más cerca de la pista de lo que estaba en realidad? La respuesta no se encontraba en lo que los investigadores escucharon en la grabadora de voz de cabina, sino en lo que no escucharon. No hay nada después de los 10 kilómetros. ¿Tenemos contacto con el suelo? Ninguno de los pilotos leyó ninguna comprobación del DME tras la lectura de los 10 kilómetros. Sí. Eso informó a los investigadores de que Lutz no estaba controlando los instrumentos principales durante los últimos minutos de la aproximación. En su lugar, estaba preocupado mirando las luces de la pista. Eso no es lo que tendrían que hacer los pilotos. El piloto debe mantener la vista en los instrumentos porque toda la información que necesita está ahí. Solo empieza a pilotar guiándose por su vista cuando el piloto que no maneja el avión le avisa de que se ve la pista. A partir de ese momento, el capitán puede dejar de mirar los instrumentos y guiarse por su vista porque el aterrizaje se efectúa de manera visual. Si Lutz hubiera comprobado sus instrumentos, habría sabido a qué distancia se encontraba de la pista en realidad. Pero ¿cómo había terminado a tanta distancia de ella? 650. ¿Confirmados 3 destellos? Comprobados. 116 nudos. Un análisis exhaustivo de la información de las cajas negras reveló que Lutz realizó un descenso abrupto con su avión cuando comenzó la aproximación final al aeropuerto de Zúrich. Pero parecía que su perfil de aproximación no estaba sincronizado con la trayectoria especificada en su carta. El perfil de aproximación para la pista 28 exigía a los pilotos que efectuaran un descenso gradual y firme, lo que les llevaba a descender a 700 metros tras haber sorteado las colinas que rodean Zúrich. Después, los pilotos tenían que estabilizarse hasta que vieran la pista. Cuando los investigadores compararon la aproximación que llevó a cabo Lutz con el perfil de aproximación que debía seguir, descubrieron que su descenso demasiado abrupto le llevó a los 700 metros mucho antes de que sorteara las colinas. Después, siguió descendiendo hasta que llegó al suelo. Empezaba a parecer que Lutz había violado una de las normas fundamentales de la aviación. Los aviones que efectúan aproximaciones no precisas deben estabilizarse a la altura mínima de descenso o altura de seguridad hasta que vean la pista. Esta altura de seguridad está pensada para mantener el avión alejado de riesgos potenciales. Es un error muy básico. A los pilotos se les enseña que tienen que respetar esos mínimos, no solo en las aproximaciones VOR-DME, sino también con las ILS. Pero el capitán Lutz mantuvo su avión en un descenso abrupto sin ni siquiera parar a 700 metros. La siguiente pregunta lógica para los investigadores fue: ¿llegó a ver la pista o no? Tenemos contacto con el suelo. Continuamos. ¿Qué quiere decir con contacto con el suelo? Necesitaban saber si fue posible que Lutz viera la pista cuando informó de contacto con el suelo. Volvieron sobre sus pasos en un simulador programado con el clima al que se enfrentó aquella noche. Pista a 10 kilómetros, 1000 metros de altitud. 7 kilómetros, 700 metros. Aún no se ve la pista. No pudo ver la pista porque había una colina entre él y la pista y a esa altitud no había forma de que pudiera verla. La conclusión: el capitán Lutz había violado claramente la altura mínima de descenso. Haya un terreno llano o colinas, los mínimos se establecen de manera adecuada y de ninguna manera pueden saltarse los límites, haya colinas o no.
Este descubrimiento planteó preguntas no solo sobre las acciones de Lutz, sino también sobre las de su joven copiloto. 2-4, el mínimo. 2-4. Continuamos. Un copiloto no debería dejar que su capitán incumpliera la altitud de descenso mínima. El copiloto debería haber dicho: no, para. No vemos la pista. No vamos a descender. Consideraba a su capitán un piloto mayor, con mucha experiencia, que nunca podría cometer errores. Probablemente se fiaba demasiado de él. Y para ser sumiso, no habló cuando debía. Simplemente para mantener la armonía en la cabina. No hubo fallos mecánicos o problemas instrumentales en el avión. Tampoco la controladora de vuelo había sido negligente en absoluto. Pero ahora estaba claro que el capitán Lutz había cometido una serie de errores de pilotaje que sentenciaron al vuelo 3597 y se llevaron las vidas de 24 personas. Los investigadores indagaron en el registro de vuelo de Hans Ulrich Lutz para ver si había algo en su largo historial que pudiera explicar por qué estrelló el vuelo 3597. Lo que descubrieron fue muy alarmante. Lutz solicitó entrar en la escuela de aviación cuando tenía 17 años. Fue rechazado 3 veces debido a su falta de formación. Finalmente recibió su licencia cuando tenía 20 años, pero suspendía continuamente los exámenes para actualizarse debido a que era incapaz de comprender los sistemas de navegación. El capitán Lutz tuvo una carrera larga, pero nada estelar. Los años de vuelo y las horas de vuelo no son sinónimo de competencia. Sin embargo, por alguna razón, su reputación como piloto mediocre no evitó que Crosser le contratara en 1979. Hubo una temporada en su carrera en la que le ocurrieron numerosos incidentes y olvidó algunas comprobaciones. Llegó a ciertos límites. Pero lo que no alcanzo a entender es que lo hiciera y aún así decidieran dejarle seguir volando. Las limitadas aptitudes del capitán Lutz continuaron en su nuevo trabajo. Mientras pilotaba un vuelo turístico en los Alpes suizos, cometió un error de navegación y acabó en Italia. Solo se dio cuenta de su error cuando sus pasajeros vieron señales de tráfico en italiano. En otro incidente estrelló un avión de $1,5 millones al replegar involuntariamente el tren de aterrizaje cuando estaba aún en la pista. Los fracasos de Lutz forzaron a Crosser a despedirlo como instructor, pero le permitieron continuar pilotando aviones de pasajeros. Yo evalúo a pilotos, y él nunca habría pasado una evaluación mía con una recomendación positiva. Ruta de aproximación 1. Los investigadores se preguntaban por qué Crosser permitió a Lutz que se quedara como piloto si no era perfectamente competente. La respuesta parece ser que no tuvieron otra opción. El primer atisbo de los investigadores sobre los problemas de Crosser surgió después de que encontraran el indicador instalado al revés en el lugar del accidente. Teníamos que comprobar si los empleados habían recibido una enseñanza adecuada, si tenían las cualificaciones requeridas para este tipo de trabajo. No se encontraron problemas obvios de mantenimiento, pero un vistazo más de cerca a las prácticas de contratación de Crosser explicó por qué se había permitido que el capitán Lutz siguiera volando. La aerolínea creció muy rápido en los 80 y los 90. La compañía se expandió muy rápido. Y con tanto éxito, está claro que tienes que ampliar el personal. Los oficinistas y los mecánicos son una cosa, pero los pilotos tienes que elegirlos bien. En aquel momento, estaban desesperados por encontrar pilotos y por alguna razón no tomaron la decisión de despedirle por su cuestionable actuación durante toda su carrera. Los fracasos del capitán Lutz acabaron con él el 24 de noviembre de 2001.
Abortamos. ¡Abortamos! 24 personas pagaron con sus vidas. Cuando se publicó el informe del accidente, se llevaron a cabo algunos cambios radicales. Las autoridades suizas de la aviación hicieron que Crossair aumentara el número de empleados que supervisaban a los pilotos. También investigaron otras aerolíneas para determinar si había actuaciones como las de Lutz. Una cosa es segura. Los procesos de selección han mejorado considerablemente y la concienciación de la gente sobre sus acciones durante su carrera ha aumentado considerablemente. Crossair dejó de existir en 2002. Se incorporó a la Aerolínea Nacional Suiza. Cuando Crossair pasó a ser de Swiss, adoptó el proceso de selección previo de dicha aerolínea. Y hoy puedo decir, después de 9 años, que la seguridad ha mejorado considerablemente y también la calidad de los pilotos contratados por compañías como Swiss. Desde el accidente del vuelo 3597, la pista 28 de Zúrich se ha actualizado con un sistema de aterrizaje instrumental y una advertencia automática que alerta a los controladores cuando la aproximación de un avión es demasiado baja. No ha vuelto a haber accidentes en esa pista. Pero la tragedia de Crossair y las circunstancias que la provocaron no fueron un caso aislado. Las aerolíneas regionales se han disparado en todo el mundo desde los años 80, particularmente en Estados Unidos, donde suponen la mitad de los vuelos y transportan a 100 millones de pasajeros al año. En su empeño por satisfacer la demanda de los consumidores de viajes aéreos baratos, estas aerolíneas contratan a menudo pilotos menos experimentados y les pagan salarios mucho más bajos que los de sus homólogos de aerolíneas más importantes. Algunas ni siquiera realizan pruebas de capacidades básicas a sus pilotos. No hay nada parecido a una evaluación obligatoria de pilotos antes de contratarlos. No existe. Colgan Air. En febrero de 2009, uno de sus aviones se estrelló en Buffalo, Nueva York, matando a 50 personas. Se culpó del accidente a las acciones de una tripulación sin experiencia. El inquietante recordatorio del desastre de Crossair subrayó la urgencia de mejorar la supervisión de aerolíneas más pequeñas. Si creas un producto para una gran compañía y cometes un error, puedes perder parte del mercado, puedes perder algunos clientes. Pero una aerolínea puede perder un avión, su tripulación y sus pasajeros. Los riesgos son muy distintos.